Hola Vino Nuevo, qué gusto tenerte a través de nuestros medios. Deseo que prepares tu corazón para recibir la palabra que Dios tiene para ti. Bienvenido. Escatología. ¿Cómo se llama? ¿Qué es la escatología? ¿Alguien sabe? ¿No? Bueno, para eso vivimos. Escatología es el estudio de los tiempos finales. Es sencillo. Es mucho más fácil de lo que se pronuncia. Pero escatología es el estudio de las profecías del regreso de Jesús a la tierra. Eso es escatología. ¿Sí? Y yo quiero que me acompañen al Evangelio de Juan capítulo 14. Juan 14, del 1 al 3. Y aquí, el contexto, ¿cuál es en esta palabra? El Señor, en unos versículos antes, les está diciendo a sus discípulos que Él se iba a morir. Dijo, me voy a morir, me van a crucificar. Juan 14, 1 empieza diciéndoles, no se turben, no estén tristes, dice otra versión. Ok, gracias. No se turbe vuestro corazón. ¿Por qué les está diciendo eso a sus discípulos? Porque les acababa de decir que Él se iba a ir. Él se iba a morir, que lo iban a crucificar. Entonces ellos se ponen tristes. Y empieza el Señor a decirles, no se pongan tristes. Y aquí el Señor les dice unas grandes verdades. Vuestro corazón cree en Dios y cree también en mí. Versículo 2. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. ¿De qué Jesús les estaba hablando? En la casa de mi papá José hay muchas casas, hay muchas habitaciones. ¿De cuál Padre estaba hablando el Señor Jesús? De su Padre Dios. Mira lo que les está diciendo, no se pongan tristes porque en la casa de mi papá Dios, hay muchas habitaciones. Y si así fuera, yo lo hubiera dicho, voy pues a preparar un lugar para vosotros. Les está diciendo, me voy a ir. Les dice, no se pongan tristes, voy para donde mi papá, y ahí hay muchas habitaciones. Me voy a ir a prepararles un lugar. Entonces Él les estaba diciendo que sí, Él se iba a morir, pero que no iba a ser el fin, que Él se iba a ir. Mire, les estaba hablando de algo, unas verdades muy profundas. Les estaba diciendo que hay vida después de la muerte. Lo que pasa es que uno muchas veces lee tan rápido que no alcanza, pero les estaba diciendo, no se pongan tristes, porque la muerte no es el final. No se pongan tristes, porque el morir no es el fin, es el inicio de algo más grande. Voy a ir. Voy a morir, pero me voy a ir y voy a la casa de mi papá y les voy a preparar un lugar. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? Listo. Y dice, voy pues a preparar un lugar para vosotros. Versículo 3. Y si me fuere y os preparar el lugar, vendré otra vez. Otra verdad que sale ahí es que Él va a volver. Y es lo que conocemos hoy como Maranata. Maranata quiere decir que Jesús vuelve. Jesús ya vuelve. Y así era como se saludaba la iglesia del primer siglo. Imagina llegar a un lugar y decir Maranata. Era estar recordándose los unos a los otros que Cristo iba a volver. Porque Él lo prometió. Estas palabras son del Señor Jesús. Mira que esto nos está diciendo el Señor. Voy a morir, me voy para un lugar, voy a preparar ese lugar, pero voy a volver. Y eso es lo que la iglesia de Cristo está esperando en este momento. El Señor aquí está hablando, esto es escatología, el Señor está hablando de lo porvenir, está hablando de lo que va a suceder. Vendré otra vez, y les dice algo más tremendo, los tomaré y los llevaré. Eso es lo que la iglesia del Señor está esperando. Escúchame esto. En el Antiguo Testamento se encuentran más o menos 350 profecías que hablan de Jesús. ¿Cuántas? 350 profecías que hablan de Jesús, escritas 1500 años. Es que es más, Génesis en el versículo 2 ya se habla de Jesús. Cuando le dice el Señor a la mujer, y tu simiente le pisará la cabeza, la simiente de la serpiente. Le está hablando ya de Jesús. Ahí es la primera profecía que habla de Jesús. Y a través de todo el Antiguo Testamento, muchos profetas hablaron de Jesús. Profetizaron en dónde iban a ser. Aún sin que existiera Israel, aún antes de que existiera esa nación, ya los profetas estaban diciendo en dónde iban a ser, en qué pueblo iban a ser, de quién iban a ser, de una virgen,
una virgen concebida. Eso se profetizó como 600 años antes. Se profetizó también cómo sería su ministerio, cómo iba a morir. Todo eso se profetizó más o menos unas 350 veces en el Antiguo Testamento. Oigan, por personas que no se conocieron entre sí. Vivieron en épocas diferentes. No se leyeron el uno al otro. Es algo increíble cómo cada una de esas profecías se cumplió al pie de la letra. Pero ¿saben qué fue lo más tremendo? Que todas se cumplieron. No faltó ni una sola que no se cumpliese. Jesús habló más que ninguno de cualquier otro profeta de esto en la Biblia. Jesús habló de los tiempos finales, de su regreso, de su iglesia, de cómo estaría el estado de su iglesia cuando Él volviera. ¿Cuál sería el destino de esa iglesia? Sin dudas, así como en el Antiguo Testamento, todo se cumplió. Las palabras del Señor Jesús profetizando los tiempos finales, todas se van a cumplir. ¿Cuánto lo creen? Yo lo creo. Y el Señor enseñaba a través de las parábolas. ¿Recuerdan una vez que hablamos sobre las parábolas de Jesús? Jesús enseñaba a través de parábolas porque era la forma en que le hablaba al pueblo, le hablaba a la gente del común. Entonces, a los cultivadores les hablaba de cosechas, a los pastores les hablaba de rebaño. ¿Sí? O sea, era la forma en que las personas lo entendían. Aún hoy en día nos cuesta muchas veces entender su lenguaje porque nosotros no conocemos ese campo, pero para ellos era algo muy de su idioma, la forma en que Jesús les hablaba. Y hay una parábola que habla de estos tiempos, y es la parábola del trigo y la cizaña. Yo quiero que me acompañes al Evangelio de Mateo, capítulo 13. Mateo 13, versículos 24 y 30. Amén. Si lo tienes, diga amén. Le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. ¿Qué fue lo que sembró el enemigo? Sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Y les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Versículo 30. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, para recoger el trigo en mi granero. Amén. Esta es una parábola que el Señor está hablando de los tiempos finales, de los tiempos del fin. Hay varias parábolas que el Señor habló de esos tiempos: la parábola de la gran cena, la parábola de las ovejas y de los cabritos, la parábola de las 10 vírgenes, que esperaban a Jesús. 5 tenían llenas sus lámparas de aceite y 5 no. Y esta parábola también específicamente habla de los tiempos finales, del trigo y de la cizaña. Está hablando de su regreso y del estado de sus discípulos, del estado de la iglesia. ¿Cómo va a estar la iglesia en los tiempos cuando Él regrese? Y esta parábola nos habla de un hombre que es Jesús. Un hombre que es Jesús, de un campo que está hablando de su iglesia, de su pueblo, porque dice su campo. Mira, aquí le dice: el enunciado es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. ¿En dónde? En su campo. O sea que para ser suyo tuvo que haberlo comprado. Para decir que su campo fue que pagó un precio por él. Y eso fue lo que Jesús hizo por nosotros, por su iglesia. Él pagó un precio para que dijeras: mi iglesia es porque Él nos compró a precio de sangre. Cuando Él dice que pagó un precio por su campo, está hablando no del mundo, está hablando de los suyos. Porque es que es muy fácil. Yo anteriormente le decía esto y decía: claro, una línea, inconversos y conversos.
¿cierto? Los que creemos todos en Jesús y los que no lo tienen, fácil, ahí está. Pero no es así, porque el Señor está hablando de su campo, de algo que Él compró, y esa es la iglesia. O sea que la parábola, escúchame, la parábola se refiere a dos clases de personas que habrá dentro de su campo al final de los tiempos. ¿Me está siguiendo? Y usted dirá, ¿cómo así, pastor? Claro, porque cuando él habla de la parábola de los cabritos y de las ovejas, está hablando de su rebaño, igual que están mezclados dentro de su rebaño. Cuando él habla de la parábola de las 10 vírgenes, son 10 vírgenes lo estaban esperando el regreso del novio. Es su iglesia. Había 5 preparadas y 5 no, pero si ven que está hablando de su iglesia, y aquí cuando habla de trigo y cizaña, está en su campo, es dentro de su iglesia. Y ahí sí la cosa como que se pone más interesante, porque estamos todos ahí. Entonces, yo quiero que le pregunte a la persona que tiene a su lado, ¿eres trigo o cizaña? Trigo o cizaña son dos tipos de creyentes. Escúchame, yo quiero que tengas claro esto. Son dos tipos de creyentes con características diferentes. No es uno que conoce y otro que no conoce. Son dos tipos de creyentes. Y vamos a ver algunas características del trigo y la cizaña. La primera característica es que crecen juntos, porque estaban mezcladas. Mira que los siervos le dijeron al dueño, no sembraste buena semilla en tu campo, porque hay cizaña. Dice el Señor, porque vino el enemigo cuando los hombres dormían y sembraron cizaña en medio del campo. O sea que el trigo y la cizaña crecen juntos. ¿Tienen la imagen o no alcanzaron a colocar la imagen? Mira, el trigo y la cizaña, si no los conoces, son muy parecidos, son igualitos. ¿Cuál es trigo y cuál es cizaña? Mira, es difícil verlo, es difícil, porque son parecidos. El trigo es muy parecido a la cizaña y la cizaña al trigo. Miren, ambas reciben el mismo abono. Ambas reciben la misma agua. Porque ahí el Señor me dijo, bueno, démosle esto porque están mezclados. Ambas reciben el mismo sol. Ambos frutos reciben el mismo cuidado. ¿Saben qué son cuando pensamos en la iglesia? Es muy similar. Porque todos reciben la misma palabra. Todos hemos recibido la misma palabra. Aquí la palabra le está dando a todos por igual. Se está sembrando igual. Todos reciben lo mismo. El mismo cuidado. Todos reciben lo mismo. O sea que crecen juntos. Lo segundo, son iguales, como lo dijimos, son muy difíciles de diferenciar. Se parecen mucho. ¿Cómo diferenciar un cristiano de otro? ¿Cómo nos diferenciamos los creyentes? Todos levantamos las manos, todos nos sabemos las canciones, todos oramos, y aquí en la iglesia todos parecemos igual de santos. Externamente nos parecemos mucho, pero la tercera característica, ¿saben qué es la diferencia? El fruto. El fruto es lo que hace la diferencia. Yo recuerdo que una vez en un retiro de servidores hicimos una prueba. Si hay alguien de aquí que haya ido hace 2 años, recuerda que yo les di una ramita de trigo a todos, ¿cierto? Y se acuerda que empezamos a frotar fuerte, hasta que quedaron las semillas. Quedaron 3 o 4 semillitas, pero era trigo. Eso era lo que se sabía que era trigo, pero la cizaña se apretaba y no salía nada. Lo que hace la diferencia es el fruto. Diga, el fruto. Pero ¿qué es el fruto? Mira, el fruto es lo que va por dentro.
A la cizaña se le conoce como falso trigo. Es la manera, traigámoslo a la práctica, el fruto es la manera en que actuamos y nos comportamos. El fruto es lo que otros ven de mí. ¿Cómo actúo? Ese es el fruto. O sea que, escucha, la manera en que actuamos determinará si somos trigo o cizaña. ¿Lo está entendiendo? Yo quiero que me ayude a predicar. Predique a la persona que tiene su lado. La manera en que actuemos va a determinar si somos trigo o cizaña. Mira lo que dice esta versión. Tiene la TLA, por favor. Versículo 30 TLA. Mejor deje, aquí es el jefe del campo, el dueño del campo les está hablando a sus ángeles, a los trabajadores en este campo. Dice, mejor dejen que las dos plantas crezcan juntas. ¿Cómo van a crecer? Juntas. Cuando llegue el tiempo de la cosecha, ¿cuál es ese tiempo? ¿Cuál es el tiempo de la cosecha? Cuando venga el Señor por su iglesia. Cuando llegue el tiempo de la cosecha, podremos distinguir cuál es el trigo y cuál es la cizaña. Entonces enviaré a los trabajadores para que arranquen primero la cizaña, la amontonen y la quemen, luego recogerán el trigo y lo llevarán a mi granero. Tremendo, ¿no? Cuando uno entiende esto y como que empezamos a profundizar en las escrituras, Jesús era muy directo a hablar. Jesús era muy directo para hablar. O eres o no eres. O somos o no somos. O soy trigo o soy cizaña. Tremendo. ¿Y por qué vamos a leer el Apocalipsis? Porque el Señor es el mismo ayer, hoy y siempre. Y Él sigue hablando lo mismo, en diferentes palabras, pero su significado es igual. Apocalipsis 3:7, por favor. Y ahora, bueno, les digo, este es el libro de las revelaciones. Este libro que escribió el apóstol Juan, más o menos a sus 100 años, en una isla llamada Patmos. Él tuvo una revelación y el Señor Jesús se le apareció en gloria. No el Jesús que él conocía, sino ya lo vio como siendo Dios. Juan el apóstol había conocido a Jesús siendo hombre, ahora se le iba a revelar siendo Dios. Y lo que escribe el apóstol Juan es algo tremendo por la forma en que lo describe, pero no solo eso, sino que él empieza, y Jesús mismo empieza a hablar a Juan de las profecías y de los tiempos finales. Y aquí exactamente en Apocalipsis 2 le habla, sí, pero en el Apocalipsis 2 él empieza a hablarle de 7 tipos de iglesia. En Apocalipsis 2 le habla a Juan de 7 tipos de iglesias, que son las iglesias del Asia. Pero el Señor Jesús le está hablando a Juan de las 7 etapas por las que va a vivir su iglesia antes de su regreso. ¿De cuántas? Le está diciendo a Juan, al apóstol Juan, que van a venir 7 periodos en las que su iglesia tendría que pasar hasta su regreso. Voy a leérselas una a una. ¿Sí? Hoy empezamos una nueva serie y me pide el nombre para que lo apuntes. Esta serie se llama Preparándonos para su regreso. Y el tema se llama Trigo Cizaña. Pero te voy a decir cada una de estas 7 iglesias y rápidamente de qué periodo a qué periodo van hasta nuestro hoy. Y dice el versículo, ahora sí, 2:1, mensaje a las 7 iglesias del mensaje de Éfeso. Si tú tienes tu iglesia en físico, ahí está ese título. Y empieza hablándole primero a la iglesia de Éfeso. Y ese periodo es del año 31 después de Cristo, que es su muerte, hasta el año 100 después de Cristo. Desde el año 31 hasta el año 100. Y mira lo que le dice ahí. No voy a profundizar en cada uno de estos mensajes, sino te voy a decir más o menos de qué tiempo va y una o 2 características para llegar a las 2 últimas iglesias, que es la iglesia actual. Dice año 31 al 100, porque has dejado tu primer amor.
Después, ¿por qué le estaba diciendo esto a esta iglesia? Porque fue la iglesia apostólica la que vivió después de la muerte de Jesús, que estuvo con los apóstoles. Una vez que ellos murieron, la iglesia empezó a enfriarse. Por eso les estaba hablando de esto, porque has dejado tu primer amor. La segunda iglesia o el segundo periodo es la iglesia de Esmirna. Y ese año, eso es del año 100 al año 313 después de Cristo. Y esta época es la época de la persecución, cuando el imperio romano empezó a perseguir a la iglesia de Cristo. Y mira lo que el Señor le dice a esta iglesia. El Señor te dice, no temas en nada lo que vas a padecer, sé fiel hasta la muerte. Tremendo, porque ahí están los mensajes, cada uno de estos, y el Señor le habla a una iglesia y le dice un mensaje, una exhortación, pero le da también una palabra de aliento. Sigue el tercer periodo y es el mensaje a la iglesia de Tiatira. ¿Cómo se llama? Perdóname, Pérgamo de Santiago, que va del año 313 después de Cristo hasta el año 538 después de Cristo. Ahora, este fue el periodo en el que el imperio dejó de perseguir a la iglesia y ya la convirtió en la religión del imperio. Y se conoce como la época imperial, que va desde Constantino, el emperador Constantino, hasta la época papal, cuando empezaron los papas. Mira hasta cuándo aparecieron los papas. Ellos dicen que están desde la época de Pedro, pero el primer papa fue en el año más o menos 536, lo que dice ahí, el primer papa de la iglesia católica. Y esta es la iglesia de Pérgamo. Fue la religión del imperio. Fue donde se empezó a mezclar muchas cosas del imperio romano con la iglesia tradicional. ¿En cuál vamos, perdón? Pérgamo. Cuarta iglesia, el cuarto mensaje fue la iglesia de Tiatira. Y ese es el periodo que va del año 538 al 1563. Es el periodo más largo, 1000 años. 1000 años. Pero esta representa la época papal. Cuando empezaron los papas, hasta la época de la Reforma con Martín Lutero, que es la época más oscura. Es la época donde se cerró la escritura. Esta palabra se cerró. Ya eran los papas o intermediarios los que le enseñaban a la gente. Las misas se daban en latín. La palabra de Dios no se le daba al pueblo porque ellos decían que el pueblo no tenía la madurez para entenderla. Entonces se daban en latín y las interpretaba un sacerdote. Estamos en la época de Tiatira, la época de la Reforma. Y aquí la iglesia verdadera tuvo que luchar con las mentiras de la tradición. Quinta iglesia, quinto mensaje, quinto periodo de la iglesia de Cristo. Va del año 1563 hasta el año 1748. Y representa la época de la Reforma Protestante. Esta es la época donde la iglesia vuelve a la palabra. ¿La iglesia vuelve qué? Vuelve a la palabra. Vuelve a creer en lo que dicen las escrituras. Deja un momento a un lado todas las enseñanzas y que traía la tradición que eran contrarias a lo que decía la palabra, como orarle a los muertos. Eso no lo dice la palabra. Como ese lugar, ¿me recuerdan de ese lugar que hay después de la muerte, según ellos enseñan? ¿Cuál? El purgatorio. La palabra de Dios no dice eso. Martín Lutero y otros sacerdotes, unos hombres de Dios, dijeron: no, la palabra de Dios no enseña eso, la palabra de Dios enseña esto. Y por eso muchos fueron quemados y muchos fueron muertos. Pero estamos en la quinta época, o el quinto mensaje que el Señor le da a esta iglesia. Quinta. Ahora vamos a la iglesia, al periodo 6 iglesias, 6 y 7, porque estas las leo juntas: iglesia de Filadelfia y la iglesia de Laodicea. Estas dos iglesias, escuchan, van del año 1748, ¿cuál? 1700 hasta nuestros días. Ahora, a diferencia de las otras 5 iglesias, estas van juntas, en la misma dirección, van caminando paralelamente, van creciendo juntas.
hasta la venida del Señor. Si se dan cuenta cómo uno empieza a entender por qué hay trigo y cizaña, cabros y ovejas, porque el Señor tiene que escoger. Porque esta época es la época que tú y yo estamos viviendo, porque estamos cercanos a su regreso. Y cada una de estas dos iglesias tienen características que quiero hoy leértelas, que quiero hoy decírtelas. Una de las dos es una iglesia fiel y verdadera. La otra es una iglesia que está dañada por dentro. Una está con cristianos que buscan la santidad y otros que vuelven a vivir en el pecado y en el pasado. Recuerda que estamos hablándole a cristianos, a creyentes. No le estamos hablando, el mensaje de las 7 iglesias no es un mensaje para la gente de afuera que no conoce de Dios, para los inconversos. Es un mensaje que va a la iglesia del Señor. Recuerden algo, el trigo y la cizaña crecen juntos, ¿cierto que sí? Estas dos iglesias van a ir juntas y van a crecer juntas, hasta la siega, hasta su regreso. 2. Son muy parecidas externamente, pero se diferencian en el fruto, en lo que hacen los unos, en cómo actúan. Ahora sí, ¿qué somos? ¿Soy trigo o soy cizaña? Primero, sexta, la iglesia de Filadelfia va de Apocalipsis 3, del 7 al 9. 3, 7, mira lo que dice. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Mira el versículo 8. Yo conozco tus obras, he aquí, he puesto en ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Representa la iglesia verdadera de Dios. 3 cosas tiene esta iglesia. Versículo 8. Aunque tienes poca fuerza, aunque sean imperfectos, aunque se cansen, aunque tengas poca fuerza, estás apasionada por Dios. Sí, dice ahí, has guardado mi palabra, la has obedecido, la has atesorado, has permanecido constante en la verdad. Verso 8, y no has negado mi nombre. Cuando eres coherente con lo que tú profesas, cuando tu vida está alineada a lo que tú dices creer, no lo has negado. Yo recuerdo el año pasado tuve la oportunidad de transportar unos turistas, y ya los conocía, ya habían venido antes, y me hablaban y me decían que eran cristianos, y yo, qué chévere, coloqué tal música, y yo se las colocaba yo contentos con los hermanos, aprendiendo otra nación, preguntándoles cómo era todo allá, todo acá. Y volvieron para el cumpleaños de uno de ellos. Y sorpresa la mía cuando estaban celebrando el cumpleaños del hermano. Muy buena gente muy, o sea, de República Dominicana, pero con un corazón muy lindo. Dije, no es que nos vamos, esta noche vamos para la cantina del 85 a celebrar el cumpleaños de mi hermano. Del 85. Los que saben qué es eso es un tomadero de ricos, pero tomadero. Como que son cristianos. Y ella me había dicho a mí, yo no conocía a la mamá, que la mamá era la más creyente y estaba la mamá entre los que iban allá. Y yo no entendía, y decía, ¿será que? Uno piensa lo bueno, ¿no? ¿Qué hacen aquí? Bueno, se van, se sientan allá y no piden nada, solamente comida. Y al otro día cuando lo recojo, no, que eso fue genial, y el hombre decía, no, que esos whiskyeros, todo eso no sé qué, y eso que tomamos, uy, usted tomó eso. Yo decía, pero al fin son o no son. ¿Son o no son? Diga, ¿somos o no somos?
negado mi nombre, cuando somos coherentes, cuando hacemos y actuamos conforme a lo que dice la palabra, le estamos dando gloria al nombre de Dios. Porque cuando vean nuestra actitud van a decir, oh, gloria a Dios por lo que este hombre está haciendo. Pero si actuamos y hacemos totalmente contrario, ¿qué pueden decir de Dios? ¿Qué pueden decir de Cristo? ¿Saben qué dicen? Dicen que cristianos. Eso es lo que nos dicen. ¿Saben qué hacen más? Bueno, no, voy a decir eso más adelante. Pon el nombre de Cristo por el piso. Iglesia, hay que cuidar nuestro testimonio. Hay que cuidar nuestro testimonio. Dice la palabra de Dios que somos cartas abiertas. Dice el apóstol Pablo, vosotros sois cartas abiertas. Libros abiertos. O sea, ¿qué quiere decir? Que somos nuestras vidas y las leen afuera los que no conocen a Dios. Tu vida está siendo leída. Como tú actúas, como tú te comportas, afuera nos están leyendo. Nuestro testimonio, así tú no lo creas, o glorifica el nombre de Dios, o lo pone por el suelo. Porque van a decir, tú que conoces de Dios hace tantos años, pero haces eso. ¿Yo para qué? Yo mejor me quedo acá. ¿Para qué? ¿Cuántos están recibiendo palabra de Dios? Escúchame, yo sé que no somos perfectos. Tenemos muchos errores. Pero dice la palabra de Dios que ellos lavan diariamente sus ropas con la sangre del Cordero. Nosotros pecamos todos los días. No se trata de llegar a la perfección, porque estamos en un proceso. Se trata de examinarnos y tener cuentas cortas. ¿Cómo es? Cuentas cortas. Examinarme y decirme, Señor, perdona mi pecado. Lávame con tu sangre preciosa, Señor. Lávame y perdóname por lo que he hablado, por cómo me he actuado. Y te pido que me cambies. De eso se trata. De lavar nuestras vestiduras con la sangre de Cristo. Y 7. La iglesia de la Odisea. Apocalipsis 3, 14, 17. Dice: y escribe al ángel de la iglesia de la Odisea: he aquí el amén y testigo, fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras. ¿Lo tienes ahí? Que ni eres frío o, ¿cómo dice ahí? Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Tremendo, ¿no? Mira la característica de esta iglesia. ¿Cuántos de acá han tomado agua tibia? Yo recuerdo una vez que me intoxiqué tomé mucha droga, diferentes pastas, y lo primero que hicieron la enfermera cuando llegó fue mandarle a dormir. Yo entré en esa maluquera y en esa, y horrible como me sentía. Yo escuché que ella dijo, llevan una olleta de agua. Y decía, y yo le digo, cuando me empiezan a dar unos vasados así de agua tibia, y eso era de uno, luego otro, uy, no, yo llegué como a 4 vasos y luego empecé yo a botar todo lo que tenía allá adentro. Eso es horrible. El agua tibia es lo más feo. Usted con el agua tibia ni le pasa la sed ni se calienta, ¿cierto que sí? Eso no le sirve sino para una sola cosa, para lo que me sirvió a mí. Tremendo, porque el Señor está diciendo algo, es algo muy profundo. ¿Qué está representando la iglesia de la Odisea? Está representando la iglesia que le produce náuseas al Señor. Porque ni es fría ni es caliente, no se define. Un poquito de acá y un poquito de acá. Lo mezclamos y sale agua tibia. Así podemos haber muchos cristianos. Un poquito de acá y un poquito de acá. Y ahí salimos los tibios. Mira lo que el Señor dice. Es muy tremendo lo que el Señor dice. Yo conozco tus obras. Recuerden que el fruto es ¿qué? El fruto es como actuamos y como, ¿cierto? Yo conozco tu fruto, dice el Señor. Verso 15.
que ni eres frío ni eres caliente. O sea, yo conozco cómo tú actúas, que actúas como actúa el mundo y a veces actúas como actúan mis hijos. Créame una cosa, mire, créeme algo. Hace más daño a la iglesia de Cristo. Hace más daño a la iglesia de Cristo. No un incrédulo. Ellos pueden blasfemar y decir muchas cosas en contra de nosotros y burlarse. Pero hace más daño a la iglesia de Cristo un creyente tibio. ¿Lo está recibiendo? Así es, amén. Hace más daño. Yo digo, es mejor que no diga que quédense callados, que no digan nada. No se paren, digan, vamos a orar y después salen con una cosa y dicen, ay Dios mío, ¿para qué quédense callados? Porque los que no conocen a Jesús, ¿qué pueden leer en lo que es un cristiano? Esto es una recocha. Esto es una recocha. Yo lo he escuchado de creyentes, hablándome de otros creyentes. Mira, yo muchas veces cuando llegaba a trabajar en unos lugares, yo no decía que era cristiano. Yo empezaba a vivirlo. Y muchas veces la gente decía, venga, pero usted es como diferente, ¿no? Porque me veían. Y empezaban dentro de esas charlas a decir, mire, aquel es que es cristiano. Yo no decía nada. Dice que es cristiano, pero eso habla más mal y murmura de todo el mundo. Y es envidiosa. ¿Qué clase de cristiano? Empezaban a hablar a mi peste de las iglesias cristianas y yo era callado, yo no decía nada. Yo no decía nada, pero yo miraba y analizaba cómo nos veían a nosotros. Porque puede ser que a ti no te digan nada en la cara, pero sí lo están hablando. Entonces volvemos acá. Verso 17, escucha. Porque dices, yo soy rico y de ninguna cosa tengo necesidad. Tremendo lo que el Señor aquí está diciendo. Tú dices, una cosa es como tú te ves y otra cosa es como Dios te está viendo. Una cosa es como yo digo que soy, como yo me veo. Porque yo puedo decir, yo estoy bien, yo estoy genial, pero otra cosa es como Dios a mí me está viendo. Mira lo que el Señor dice, verso 17, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y en ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes tú que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Muchas veces yo le digo, Señor, muéstrame como tú me ves. Esas son mis oraciones. Señor, muéstrame como tú me ves. Porque yo comparado con otros me puedo ver muy bueno, pero contigo aflorar orgullo, falta de perdón, envidia, avaricia. ¿Cuántas cosas hay en nuestro corazón? Dice el Señor acá, porque tienes tu confianza puesta en las cosas materiales y en el dinero. Eso es lo que les está diciendo esta iglesia. Piensan que son fuertes por lo que poseen. Una cosa, lo que les decía, es cómo nos vemos. ¿Cuál es tu seguridad? Yo te pregunto a ti, ¿cuál es tu seguridad? ¿Qué es lo que te hace a ti sentirte seguro y confiado? ¿Una relación con Dios? ¿O lo que tú tienes y posees en este momento? ¿Qué es más seguro? ¿Qué se puede esfumar en un instante? En un instante. En 20 segundos. A muchos de los que vivieron el tsunami en el 2006, en un minuto perdieron todo. Sus tierras, sus cultivos, sus carros, todo. Sus camiones en los que transportaban los cultivos, sus tractores, todo se perdió. Y tenían su confianza en eso. Muchos, después de los grandes terremotos que han habido, en un instante se les cayó todo el piso. Y después de tener todo y vivir una vida muy cómoda en la noche, no tienen ni para dónde ir ni qué comer. Perdieron todo. Y eso es algo que uno piensa, ¿en quién tengo yo puesta mi confianza? Porque esta iglesia dice eso, de ninguna cosa tengo necesidad. Verso 18.
quiero hablarles de que hoy en día se predican dos clases de evangelio. Uno es el evangelio del materialismo y de la prosperidad. En la iglesia de la iglesia. Materialismo y prosperidad. Y tú vas a ver pastores que te están hablando aquí solamente del éxito, que te están hablando de llegar y conquistar y avanzar. Materialismo. El Señor Jesús dijo: dejen de buscar, busquen primero el reino de Dios y lo demás se va a venir por añadidura. Es el evangelio de la prosperidad. Y hay otro evangelio que es el evangelio de la santidad, que es la que habla de santidad y arrepentimiento, de permanecer fieles a la palabra, de vivir conforme a lo que dice la palabra, una vida de negación, una vida de poner nuestra confianza en Dios. Ese es el evangelio de la iglesia de Filadelfia. ¿Lo están entendiendo? Hay dos tipos de evangelio, y hay cristianos que escogen de escuchar unos y no quieren escuchar otros. Y como lo dijo el pastor, y es que como lo dice tal pastor, y su iglesia tiene esto y ha hecho esto, pero ve el fondo, mira el fondo, mira lo que están transmitiendo, escudriña la palabra, escudriña que muchas de las cosas que están enseñando no las enseñó Jesús. Yo un día le dije a una persona: mira, que me hablaba solamente de prosperidad. Yo vengo de ese evangelio. A nosotros nos formaron en ese tipo de evangelio, pero yo no creo que Jesús haya muerto en la cruz del Calvario, haya padecido todo lo que padeció, solamente con un único objetivo, que es que vivamos en abundancia y prosperidad. Porque sería muy pobre solamente tener bienes materiales, solamente vivir bien, cómodos. Miren la primera iglesia cómo vivió, qué cuento de prosperidad, de comodidad. Vivían en cuevas escondidos. La iglesia era en casas porque los perseguían. Dos tipos de evangelio, escuchan. Dos tipos de iglesias caminando paralelamente. Están mezclados. Estamos mezclados. Tú decides ser trigo o ser cizaña. Enseñan un mensaje superficial de avanzar y conquistar. Escúchalo. Yo quiero que lleves esto en tu corazón. Que digas: hubo un profeta que me dijo las cosas como eran. Porque hay otros hombres que enseñan la palabra, pero no te dicen a ti las cosas como son. Este evangelio del materialismo enseña cosas superficiales, pero no te hablan de Cristo. Versículo 18, Apocalipsis 3:18, ya terminando. Por tanto, mira al Señor, te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Mira que el Señor nos cierra la puerta a esta iglesia. Nos llama a arrepentirnos. Nos llama a volvernos a Él. Dios llama al arrepentimiento. Y espero que tú te hayas identificado con alguno de estos dos tipos de creyentes. Yo no vengo a condenarte, no vengo a juzgarte. Yo vengo a hablar la palabra de Dios. Cuando pensamos y unimos lo de estas dos iglesias, y unimos la parábola, como les decía, las parábolas de las ovejas y de los cabritos, donde Él va a venir a escoger y apartará a los unos de las otras, ¿cierto? Que así dice la palabra. Apartaré los cabritos y apartaré las ovejas, y tomaré los cabritos. Cuando viene la de las 10 vírgenes, y 5 prudentes tendrán llenas sus lámparas de aceite y entrarán conmigo a las bodas, pero 5 imprudentes, 5 insensatas se van a quedar afuera. Está hablando del mismo grupo, pero era la diferencia.
Cuando habla de trigo y cizaña, está hablando de un mismo campo, un solo campo. Pero dice que Él separará el trigo y separará la cizaña. Y también está hablando de dos iglesias que caminarán juntas hasta su regreso. Irán de la mano. Pero llegará el momento cuando Él venga por la iglesia y uno será tomado y el otro será dejado. Nos dice la palabra de Dios. Pero el Señor dice, mira lo que dice, no deja la puerta cerrada, dice arrepiéntate, examínate. Yo creo que te por favor sueltes lo que tienes en tu mano y tienes tu rostro y te examines cómo hemos caminado hasta ahora. Tal vez empezamos bien, empezamos siendo trigo, pero poco a poco nos fuimos enfriando, nos fuimos apagando y ya nuestras vidas empezaron a alejarse del modelo que Dios quería. Yo te pido que te examines aquí. Yo no vengo a señalarte, a condenarte, yo vengo a darte lo que dice la palabra de Dios. Y este es un tiempo de gracia. Este es un tiempo de gracia, de benevolencia para todos nosotros, para toda la iglesia en general. Donde el Señor le habla a la iglesia y le dice: sal de tu tibieza, sal de mezclar lo santo y lo profano, sal de vivir vidas que no me agradan. Al que me encierres, el Señor, versículo 21, le daré que se siente conmigo en mi trono. Tremendo. Verso 20 dice: he aquí yo estoy a la puerta. Le está hablando a la iglesia de la Odisea. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Y si alguno oye mi voz, si alguno entiende mis palabras, si alguno entiende lo que estoy hablando, si alguno entiende lo que les quiero decir, si alguno me oye y abre la puerta de su corazón, porque ya no estaba en la que estaba afuera. Llenamos nuestros corazones de tantas cosas que vamos sacando poco a poco a Dios, lo vamos delegando, lo vamos relegando, lo vamos relegando. Y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Oh Dios, oh Dios, perdónanos Señor, perdóname Señor, perdóname Señor, perdóname. Hoy tu voz, escucho tu voz, Señor, nos estás llamando, tú nos estás hablando, aquí estamos. Hoy vuelvo a ti, Señor, me arrepiento, yo me arrepiento de mi pecado, yo me arrepiento, Dios, si no he vivido conforme a lo que enseña tu palabra. Yo me arrepiento, Señor Dios, por permitir la tibieza de mi corazón. Dios, perdóname. Gracias por haber escuchado nuestro mensaje. Si es la primera vez que te conectaste y la palabra penetró en tu corazón y quieres reconciliarte con el Señor o recibirlo en tu corazón, te voy a invitar que allí en el lugar donde te encuentras, cierre tus ojos y repite después de mí: Señor Jesús, te entrego mi corazón, te pido que vengas y habites como mi Señor, como mi Salvador. Hoy yo te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida, porque quiero ser parte de ti y que tú seas parte de mí. Si repetiste esta oración, te digo: bienvenido a la familia de Dios y bienvenido a la familia de Vino Nuevo. Dios te bendiga, nos vemos pronto. Amada familia Vino Nuevo, sabemos que Dios nos ha llamado a extender su reino y con nuestra generosidad aportamos a que muchas familias puedan conocer el nombre que cambia vidas, Jesús.
Para hacer tus donaciones puedes enviarlo al número de Nequi 304-559-6261 o escanear el código QR que aparece en pantalla. Tu semilla cambia vidas.